muy buenas tardes ya y disculpen la dilación. Estamos con este proyecto de ley y bueno, agradecer la presencia de ustedes y vamos a saludarlos. La señora María Olga Carril, que es coordinadora de todo el grupo que viene de la región del Maule, invitados por nuestro senador. Así es que vamos a saludarlos al señor Fernando Medina, presidente de la Asociación Gremial Agrícola, que viene acompañado por el presidente nacional del Grupo de Transferencias Tecnológicas, el señor Andrés Bravo, y el periodista señor Víctor Alegre. Les damos la bienvenida a todos en nuestra comisión y, por cierto, tienen la palabra para exponer la situación que les aqueja hoy día, que hemos conocido de alguna manera a través de nuestro colega. Muy bienvenidas. Le damos la palabra. Señora senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, señores senadores pertenecientes a la misma comisión, señores asistentes. Mi nombre es María Olga Carril y vengo a representar ante ustedes como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Riego del Centro Limitada y miembro en cargo directivo de la Junta de Vigilancia del Río Maule, para señalar la importancia de la situación actual en que estamos insertos los agricultores de nuestra región. Estoy ante ustedes en representación de los usuarios, regantes de nuestra cuenca, ya que estamos nuevamente amenazados con la flexibilización del convenio del año 1947. Convenio Riego Endesa que fija el manejo de la laguna del Maule, poniendo esta modificación en una situación de riesgo a nuestros representados. Al decir de riesgo, es alto riesgo. Para entregar una visión sintetizada del problema, presentarán a ustedes un breve análisis del mismo don Rodrigo Ugarte, ingeniero civil hidráulico, gerente general de la Cooperativa de Riego del Centro Limitada, don Fernando Medina, ingeniero agrónomo, presidente de la Agrícola Central, y don Patricio Montesinos, abogado de destacada expertise en temas de riego. Dejo para empezar, con la autorización de la señora presidenta, a don Rodrigo Ugarte, gerente general. Don Rodrigo Ugarte, tiene la palabra. Primero que todo, muchas gracias por permitirnos presentarle el tema que ahondaremos en breve. Y yo soy el encargado de contextualizar, daré para ello algunos datos, alguna información que permitirá entender las presentaciones siguientes. Comenzar diciendo, cierto, que la región del Maule tiene una superficie de 30.000 y fracción kilómetros cuadrados. Bajo riego tiene cerca de 300.000 hectáreas, que corresponde al 27% del total del país. Como dato relevante, decir que, por ejemplo, en la región del Maule está el 47% de la superficie de cultivo de porotos, el 81% de garbanzos, el 83% de arroz, kiwi 53%, vino 38%, entre otros datos también de relevancia. Comentar también que lo hemos abordado en la sesión previa en un par de oportunidades, que en los últimos 11 años en la región del Maule han habido 14 decretos de escasez hídrica, decretados, por cierto, por la Dirección General de Aguas. Actualmente, en la lámina podemos ver las comunas que están bajo declaración de escasez, ¿cierto? Declaración de escasez de 22 comunas que expira el 5 de diciembre del presente año. Respecto al río Maule, comentarles que el río Maule, cierto, tiene una superficie aportante de 2.200, prácticamente de 2.300 kilómetros cuadrados, corresponde al 67% de la superficie de la región, y de ahí la importancia que tiene el río Maule, la cuenca del río Maule, para el desarrollo de la región y el desarrollo agrícola también del país. Dentro de sus principales afluentes tenemos el río Melado, el Puelche, el río Claro, Cipreses, Putagán y el Loncomilla. Adentrando en el tema, el río Maule en su primera sección, ¿cierto?, que comienza desde la laguna del Maule,
de la laguna del Maule, ¿cierto?, donde está la naciente, hasta aproximadamente, como referencia, no exactamente, pero como referencia, hasta la ruta 5 Sur, ¿cierto? En este tramo, ¿cierto?, se riegan, 13.500 regantes riegan del orden de 200.000 hectáreas. Regantes pertenecientes a las comunas de Molina, San Clemente, Pelarco, Río Claro, San Rafael, Talca, Maule, Pencahue, Colbún, Hierbas Buenas, Villa Alegre y San Javier. Respecto a embalses, en la primera sección tenemos el embalse de la laguna del Maule, que como dije anteriormente está en la naciente del río Maule. Tenemos el embalse Laguna Invernada, también tenemos el embalse Melado, y aguas abajo, ¿cierto?, continuamos con el embalse Colbún y finalmente el Machicura. Respecto a centrales hidroeléctricas, ustedes como saben, hay también en este tramo del río bastante generación de electricidad. Dentro de las principales, que están en el mismo río o en sus principales afluentes, existen actualmente Ojos de Agua, Cipreses, Isla, Curillinque, Loma Alta, Pehuenche, totalizando como capacidad instalada 882 megavatios. Para estas centrales pertenecen al grupo Enel. A su vez, perteneciente a Colbún, tenemos La Mina, Colbún, Machicura, Chiburu, San Clemente, San Ignacio, totalizando 665 megavatios. Sumados los dos, hacen prácticamente 1.500 megavatios, que corresponde al 26% de la hidroelectricidad que se genera en el país. Otro dato relevante, que en la actual construcción está la central hidroeléctrica de Los Cóndores, que tendrá una capacidad instalada del orden de 150 megavatios, y entraría en operación, está previsto el primer trimestre del año 2021. Comentarle además que hay 28 estaciones fluvimétricas de la Dirección General de Aguas en esta primera sección, además de 4 de lagos y embalses que miden nivel en el embalse. Es una red bastante densificada, aunque siempre hay puntos que nos quedan sin información y se requiere también contar con más información. Respecto al embalse de la Laguna del Maule, comentar que la construcción terminó en el año 1957, que tiene un volumen de almacenamiento de 1.420 millones de metros cúbicos, una cuenca portante de 320 kilómetros cuadrados y que opera, entrando en materia, según el convenio Fisco-Endesa suscrito en el año 1947. Cuyo objetivo, según el mismo convenio, dice, comillas, es utilizar las aguas de la laguna del Maule aprovechables en el riego y también los sobrantes eventuales en la generación eléctrica sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. Ya las siguientes presentaciones profundizarán un poco en el tema, pero comentarles que, resumidamente, este convenio divide la laguna del Maule en 3 porciones y según qué porción se encuentre el nivel de la laguna, asigna cuotas, porcentaje y volumen máximo de utilización para riego y para generación. Otro dato relevante es la resolución 105. La resolución 105 del año 83 es la que constituye caudales en favor de, en ese momento, Endesa, actual Colbún, ¿cierto? Y el mismo articulado de la 105 en el punto 3 define también unos caudales mensuales para los 12 meses del año que van desde los 40 metros cúbicos por segundo en los meses de mayo, junio, julio y agosto hasta el máximo de 200 metros cúbicos por segundo en los meses de diciembre y enero. En ese gráfico podemos ver, ¿cierto?, los caudales que impone el convenio del 47 en lila y luego en verde podemos ver los caudales que impone la 105, notando que hay algunas diferencias. Y para terminar, Presidenta, comentar que la Laguna del Maule, un poco haciendo el símil con nuestros vecinos, la Laguna del Maule con una capacidad de 1.420 millones, comparado con la capacidad del embalse de la Bolaja, que tiene 5.582, ambos operan según el convenio Fisco-Endesa, el de la Laguna del Maule en 1947 y el de Endesa en 1958, nos permite estar regando actualmente en la región del Maule, como comenté, cerca de 200.000 hectáreas, comparado a los 160.000 hectáreas que se permiten regar con el lago Laja. ¿Y esto por qué? Bueno, principalmente porque los convenios, estos suscritos, claramente priorizan el uso, dicen cuál es el objetivo. Y en ese sentido, el del 47 claramente prioriza, como les comenté anteriormente, el riego. Y de esa forma, Presidenta, hemos funcionado en la región
por más de 60 años. Exactamente. Muchísimas gracias A ver, por la exposición. señora presidenta, pasaría Voy ahora a poner- saludar al diputado Pablo Prieto, que es de la región del Maule, Gracias. que al igual que el senador Castro están interesados y han traído a esta comisión esta problemática. Así es que muy bienvenido, diputado. Gracias. Dejaríamos ahora con ustedes a don Fernando Medina. Ya, don de Fernando Agrícola Medina, Central. tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta, por esta oportunidad. Lamentablemente debo decir que no es la primera vez que estamos en estos congresos, tanto aquí en Valparaíso como en Santiago, discutiendo temas que tienen que ver con la regulación de las aguas del río Maule y los distintos usos que tienen estas aguas. Y digo lamentablemente porque este tema, en la medida que lo que hemos visto en la sesión anterior, en la reunión, en las exposiciones anteriores y lo que vamos a tratar hoy día, tienen un mínimo común denominador, que es la escasez hídrica. Esta escasez hídrica que hace que aguas que han tenido multipropósito empiezan a hacer competencia por usos distintos. Los que trabajamos en el río Maule y con las aguas del río Maule, ¿no es cierto?, y en la cuenca del río Maule, entendemos cuál ha sido la importancia de esta cuenca y de específicamente el convenio del año 47 que permitió su regulación. Así, para hacer un análisis desde el principio, ¿cómo nace la Laguna del Maule? La Laguna del Maule nace por la voluntad de las partes privados y públicos del año 45, que se reúnen, ¿no es cierto?, en Talca y en Santiago para determinar cómo aumentaban la capacidad de embalsamiento o mejoraban la capacidad que tenía esta laguna natural, ¿no es cierto?, para poder pasar de 100.000 hectáreas de riego a unas 200.000 hectáreas de riego, que son las que se riegan hoy día. Eso se traduce finalmente en un decreto, ¿no es cierto?, que es el del año 46, que fija las bases con las cuales se van a empezar las construcciones y los partícipes de estas construcciones. Y así nace el famoso convenio Fisco-Endesa del año 47, ¿no es cierto?, que determina de qué forma se va a regular esta obra, ¿no es cierto?, que se llama Embalse Laguna del Maule. Es importante destacar aquí dos cosas. Este fue un proyecto que era de riego, ¿no es cierto?, que nace por iniciativa de los agricultores y que en el camino se transforma en un convenio de riego y generación. Endesa ve en ese tiempo propiedad del Estado, ¿no es cierto?, ve con muy buenos ojos esta inversión que se está haciendo y propone aumentar la capacidad del embalse de manera que pueda servir para un multipropósito. Y esta discusión, esto llevó a crear este convenio, que como ya se había dicho, ¿no es cierto?, en su artículo primero, ¿no es cierto?, dice que es un convenio de regulación por medio de la construcción de dos embalses, ¿no es cierto?, del embalse de la Laguna del Maule y de la Invernada, para regular el río, ¿no es cierto?, y cuyo artículo primero dice que el Departamento de Riego tiene contratada la construcción de un embalse de la Laguna del Maule con el objetivo de utilizar las aguas de la Laguna del Maule aprovechables para riego y también los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica, sin alterar el desarrollo propuesto para el riego. El Departamento de Riego modificará el proyecto del embalse del Maule ampliando su capacidad embalsable, es decir, ingresa Endesa al proyecto. Es muy importante esto, es un proyecto de riego y los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica. Bueno, eso en 70 años ha significado que se ha duplicado la superficie de riego del Maule. Hoy día regamos prácticamente el 20% de la superficie de riego en una sola cuenca del país. El país tiene más o menos 1 millón de hectáreas, regamos 200.000 y generamos el 27% de energía eléctrica. Ha sido un convenio que ha funcionado extremadamente bien. Ya lo habíamos visto, voy a pasar rápidamente, ¿no es cierto? Esta es la Laguna del Maule. Hasta aquí, hasta ese nivel, era la cota que más o menos se tenía planificada hacer para riego, lo que da la porción intermedia o reserva ordinaria, y esta porción superior es la que finalmente se agregó al proyecto original de riego para transformar este embalse en un embalse multipropósito. Las aguas para riego están descritas en el convenio, ¿no es cierto? En términos generales, el 80% de las aguas a la porción intermedia y el 20% de las aguas a la porción superior, dejando una porción inferior, ¿no es cierto?, de 170 millones de metros cúbicos para uso estratégico, del cual solamente pueden hacer uso las partes de común acuerdo. Y aquí quiero decir que las partes son la División de Obras Hidráulicas y Endesa. No están los regantes dentro de este convenio. Para generar eléctrica, yo lo dije, ¿no es cierto?, la diferencia, el 20% de la porción intermedia y la porción superior con una cuota de hasta 250 millones de metros cúbicos acumulable hasta 350 millones de metros cúbicos. ¿Qué creamos con esto, no es cierto? Ya lo habíamos dicho, un sistema
de riego y hidroeléctrico envidiable, ¿no es cierto? Hoy día estamos generando, incluyendo los cóndores, alrededor de 1.600 megawatts de energía y que eso va a representar más del 28% de la generación hidroeléctrica. En resumen, ¿no es cierto? Este embalse Laguna del Maule, más el embalse La Invernada, regula los caudales del río para riego y en la pasada generan energía eléctrica. ¿De quiénes son los derechos de la Laguna del Maule? Los decretos los dan, hay una serie de decretos al respecto, pero los derechos son como dicen ahí, en el momento de la edición de riego, ¿no es cierto? Y son en favor del fisco y son administrados la obra y los derechos hasta el día de hoy por la Dirección de Obras Hidráulicas. Cabe decir que la Dirección de Obras Hidráulicas, cuando hace o ejecuta proyectos de riego, tiene la obligación por ley de traspasárselos a los usuarios. En el caso de la Laguna del Maule, incluso se fijaron las formas y los valores que los usuarios del río iban a tener que pagar y en el evento que la Laguna del Maule, la obra física, ¿no es cierto?, se traspasara a los usuarios, cosa que hasta el día de hoy no ocurre, porque en lo sucesivo, ¿no es cierto?, han aparecido decretos donde se declara, por ejemplo, el año 79, ¿no es cierto?, que se declara como cuya explotación no se delegará a los usuarios, la Laguna del Maule. Dentro de las otras, cada gobierno, así lo existe para cada gobierno, al inicio de cada gobierno se reiteran estos decretos que hacen intransferible esta obra que debieran haber sido transferidas por ley, dado su carácter estratégico. En este caso la laguna está en la frontera, ¿no es cierto?, y es el reservorio más importante de agua para riego de la zona central del país. ¿Qué hemos hecho con esa agua, no es cierto? Regar enorme cantidad de canales y sistemas de riego, ¿no es cierto?, que hacen que la región del Maule sea la región con mayor seguridad hídrica del país por lejos. Llevamos 79 años, se han declarado muchos decretos de escasez, pero la región sigue produciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. Ahí está el convenio del año 2011, ¿no es cierto?, donde el gobierno del momento turno también destaca cuáles son las obras que se excluyen y de nuevo la Laguna del Maule queda excluida, por eso que la Laguna del Maule sigue estando en poder de la Dirección de Obras Hidráulicas en obras y en derechos que en ellas están incluidos como agua. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que ha cambiado la condición hídrica del país, ¿no es cierto? Ya se ha dicho la cantidad de decretos de escasez que se han colocado en la región, por todos conocidos, esto es un tema que ya hoy día está absolutamente claro, nadie puede dudar lo que se nos viene encima, y han aparecido una serie de intentos de flexibilización del convenio para usos distintos a los que están expresamente detallados en el convenio. Los últimos 11 o 12 años no han sido excepción. Hemos tenido el año 98-99 un convenio de flexibilización donde las partes acuerdan un uso distinto, sobre todo de la porción estratégica, dado que en ese año fue el año en que la Laguna del Maule prácticamente se secó. Las partes acordaron usar el tercio inferior, ¿no es cierto? O sea, el fisco por la DOH y Endesa, ¿no es cierto?, en este caso ya privada, acuerdan usar esa agua para un uso, en ese momento estaba seca la laguna prácticamente, para terminar el uso ese año, y eso implicó el primer convenio de flexibilización, incluso fue materia de consulta en esta comisión en esos años. El convenio del fisco Endesa, ¿qué dice? En su artículo primero, voy a repetir, con el objeto de utilizar las aguas de la Laguna del Maule aprovechables en riego y también los sobrantes eventuales en la generación de energía eléctrica, sin alterar el desarrollo propuesto para riego. Es decir, se va a regar y los sobrantes para energía eléctrica sin que se altere el desarrollo propuesto para el riego. Es decir, sin que estas 200.000 hectáreas pasen a estar supeditadas al uso que se le dé a la generación de energía eléctrica. Este artículo es justamente uno de los que no se han entendido y ha creado conflictos junto con el quinto y el octavo con las empresas hidroeléctricas. Ya el 2012, en su artículo segundo, ¿no es cierto?, el convenio dice que se determina una temporada de riego, ¿no es cierto?, desde septiembre a mayo inclusive, en las cuales el río se va a regular de acuerdo al mismo convenio con un caudal y una escala que fue la que ya se mostró antes, ¿no es cierto?, desde 40 metros cúbicos por segundo hasta 200 metros cúbicos por segundo en el máximo desarrollo. Yo quiero recordar 200 metros cúbicos por segundo equivale a 1 litro por segundo por hectárea y por tanto 200.000 hectáreas. Eso está definido desde el principio y se ha cumplido con creces. Hoy día, si sumamos todas las hectáreas que se riegan con la cuenca, probablemente llegamos a las 220.000. En su artículo quinto, ¿no es cierto?, dice exactamente, no lo voy a leer, pero dice cómo se van a utilizar las aguas de acuerdo a la altura que tenga, es decir, si está en la porción intermedia o en la porción superior. Y el artículo octavo, ¿no es cierto?, que es uno de los que ha tenido mayor conflicto, ¿no es cierto?, dice qué hace Endesa cuando puede suplir con aguas de su propiedad, como las que están en el embalse de La Invernada, aguas para riego. El convenio dice claramente qué es lo que tiene que hacer y es que se le podrán considerar como economía, es decir, el aporte de Endesa, en este caso con agua La Invernada, para el riego,
podrán ser ocupadas economías en tanto cuanto ahorran sacadas de agua del Maule, siempre y cuando la laguna del Maule se encuentre en su porción superior. Y aquí se mezcla el espíritu con la letra. Yo quiero reiterar esto, el espíritu era producir riego, o sea, la mayor superficie de riego y generación con los excedentes eventuales. Generación con los excedentes eventuales. ¿Y cuáles son esos excedentes? La laguna llena. Cuando la laguna esté absolutamente, el embalse completamente lleno, se producen estos excedentes y en ese momento Endesa puede utilizar las aguas a su criterio, tal como lo dicen los manuales de generación, tanto de Endesa en el caso de la laguna invernal. En palabras simples, si Endesa al liberar las aguas a la invernada para generarlas suple, de hecho, el déficit del río en función que desempeña normalmente la DOH con el embalse de la Laguna del Maule, se entiende que Endesa realizará un ahorro de las aguas que después pueden cobrar del embalse de la Laguna del Maule antes de extraer las aguas que normalmente tienen derechos en la proporción superior de este último embalse. Para hacer una muy rápida revisión, estas son las cotas desde el año 82 de la Laguna del Maule, desde el año 82 hasta diciembre del año 2017. Esto que está aquí arriba es la porción superior, es decir, lo que se considera la laguna llena, la porción intermedia o porción ordinaria y la cota de la porción inferior o reserva estratégica. ¿Qué es lo que dice el convenio 47? Las aguas, mientras se encuentra aquí, las aguas están destinadas para riego. Si Endesa quiere suplir parte de estos déficits del río, ¿no es cierto?, que se producen en esta época con agua a la invernada, lo puede hacer, pero las puede cobrar solamente cuando el embalse se encuentre excedentario. Aquí está el año en que tuvimos la crisis más grande, ¿no es cierto?, en donde pasamos la restricción estratégica y aquí hubo el primer convenio de flexibilización donde se le aportaron agua incluso del fisco para generación a Endesa, porque si no venía un blackout. En esos años no existía el parque fotovoltaico que tenemos hoy día y no existía el parque de hidrogeneración ni de generación térmica que tenemos hoy día. Por lo tanto, en ese momento sí hubo un riesgo de blackout en Chile y muy importante, y se entregaron aguas del fisco para generación. Y eso, por supuesto, fue un convenio de flexibilización. En los últimos años, a partir del 2011, tenemos esta situación. ¿Qué significa que ha pasado, ¿no es cierto?, con el embalse estos años? Un 59% del tiempo ha estado en la porción superior, un 38%, en los últimos 3 años pasamos al 35% al 38% del tiempo en la porción intermedia y solamente un 3% en la porción inferior. Esto es muy importante porque lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, las caídas tremendas, las precipitaciones, ha hecho que este tiempo, sobre todo en los últimos años, se está transformando en la norma. Se está transformando en la norma el que el embalse no esté con excedentes. ¿Qué nos pasó el año 2011, ¿no es cierto?, o a partir del año 2008? Se inicia o se aprueba el año 2008 la construcción de la central hidroeléctrica de Los Cóndores, central que nace y que está en la boca de toma de la laguna, ¿no es cierto?, y nos encontramos con un periodo muy largo de escasez. Ya el año 2012 tuvimos el primer conflicto cuando Endesa, utilizando un recurso jurídico, judicial, ¿no es cierto?, la DOH le ordena abrir las aguas del Maule en invierno, ¿no es cierto?, y hace una extracción excesiva de esas aguas, los agricultores nos damos cuenta, ¿no es cierto?, y se inicia una tremenda manifestación que terminó con la toma, la única que ha habido en la Corte de Apelaciones de Talca, ¿no es cierto?, con todos los agricultores de la región. Conflicto que termina en la presentación por interés del Ministerio de Obras Públicas de la época, don Loren Gorbons, termina como una presentación del Consejo de Defensa del Estado contra Endesa en un juicio de mera certeza que se ventiló en el 6º Juzgado Civil de Santiago y que terminó el año pasado, como ya lo vamos a ver, en forma categórica, dándole razón a los agricultores. Pero esta situación, ¿no es cierto?, que hace que la laguna se encuentre justamente en un nivel justo para riego, hace que la generación pase a ser cuestionada, la capacidad de generación. Mientras las centrales hidroeléctricas estaban todas de paso y generaban básicamente con las aguas de los agricultores cuando en la pasada, ¿no es cierto?, o el río, la mayoría de las centrales, salvo las que salen de la invernada, no hubo problema. Del momento que nace la construcción o se decide la construcción de Los Cóndores, que actúa como una central de cabecera con embalse, aunque no es esa la función, su función es específica, de acuerdo a su mismo manual, ¿no es cierto?, una central de paso, pero el momento que están en el embalse, una obra que, dicho sea de paso, cuesta $1.000 millones para 150 megawatts de generación, o sea, casi 8 veces lo que cuesta cualquier otra central hidroeléctrica, una obra carísima que nadie entiende realmente por qué se logra hacer, una obra que vale carísimo, ¿no es cierto?, pero hoy día no tiene agua. Vemos que las cantidades de agua que tienen cada año va en disminución. Bueno, ahí nace el primer conflicto de serio, ¿no es cierto?, que fue ya la construcción, que se trató de modificar el convenio 47 en
en un convenio de referéndum, ¿no es cierto?, de regulación del río Maule, no decía el convenio 47, pero en este año, el 2013, se trató de traspasar la obra de la Boca de Toma, una obra fiscal, ¿no es cierto?, que está bajo dominio fiscal, que son los empleados del fisco, son funcionarios fiscales de la DOH, los que la maneja, se trató de traspasar esa obra, que significa el que abre la compuerta de la laguna, se le trata de traspasar a Endesa mediante este convenio, que se generó el segundo conflicto de los últimos años, ¿no es cierto?, que también fue un tremendo, terminamos aquí muchas veces en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en esta comisión, dando las explicaciones, ¿no es cierto?, y finalmente en una tercera modificación se logra redactar de manera que Endesa no puede tener acceso a una obra fiscal y menos a la obra que abre la compuerta. ¿No es cierto? Sí, es muy simple, no puede estar el gato cuidando la carnicería, no puede tener acceso al uso de la compuerta cuando no tiene los derechos necesarios y suficientes para su manejo. Se logró resolver ese problema y finalmente los últimos meses del gobierno anterior del presidente Piñera se resolvió con una firma de un convenio que dejó a las partes satisfechas y se inicia la construcción de los cóndores. Después viene el famoso convenio de flexibilización del año 2015. Permítame explayarme en este tema que es muy importante. Este convenio se firma el 29 de diciembre del año 2015 y nosotros nos enteramos, los regantes de la cuenca, nos enteramos por una declaración de prensa del 4 de enero del 2016, ¿no es cierto?, donde Endesa le dice a sus accionistas que ha firmado un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, donde estaba el ministro Alberto Undurraga presente, ¿no es cierto?, y directores de la Junta de Vigilancia, y firma un convenio que traerá beneficios directos como la reducción de los vertimientos de la operación de la central de la compañía, se refería a las centrales de la Ciprese, y podrá realizar una gestión de operación aún más eficiente de las características del embalse de la Laguna del Maule, que no tiene filtraciones como la Laguna de la Inverná, que es de origen volcánico. Un convenio de flexibilización que lo que hacía era justamente discutir el artículo 8º. ¿Puede o no Endesa pasar aguas al río como aporte directo al riego y considerar la economía en la Laguna del Maule el mismo tiempo que está en el tercio intermedio? En el tercio intermedio, cosa que ya dijimos, el convenio lo descartaba absolutamente. Bueno, esto significó una tremenda movilización de todos los regantes. Aquí, lamentablemente, por primera vez, creo yo, y muchos senadores de la época nos hacían ver esto, habían sectores de agricultores que estaban en posición opuesta. Nosotros decíamos y lo defendíamos todos los que estamos aquí presentes y algunos más, que esto era un convenio que lo que estaba haciendo era paralizar el juicio de mera certeza y terminarlo en condiciones absolutamente favorables para el riego. Eso lo sostuvimos incansablemente y lo probábamos de la siguiente manera. Si se hubiese aplicado el convenio, ¿no es cierto?, que implicaba estos ahorros, lo hubiésemos aplicado no el 2016, sino que desde el 2011, la situación de la Laguna del Maule habría sido esta. La condición de la época, ¿no es cierto?, y habría pasado esto, habríamos llegado a secar completamente la Laguna del Maule. Este mismo argumento son los que se usaron en el juicio de mera certeza. Hay que leerse ese fallo, son 81 páginas, vale la pena leerlo, nos da absolutamente la razón. Si se hubiese firmado el convenio en esos términos, la Laguna del Maule se habría secado y el juicio de mera certeza finalmente termina por dar toda la razón a los que nos oponíamos. Cabe señalar aquí una cuestión que yo no quiero dejar pasar, que es la actitud de la DOH. La DOH en ese momento fue la principal promotora de este convenio, y no solamente promotora directamente porque lo redactó en las oficinas de la DOH y en el Ministerio de Obras Públicas, sino que además porque hizo trabajo en la Junta de Vigilancia. Tanto así que aquí un funcionario de la DOH, ¿no es cierto?, que en una reunión, don Rodrigo Saavedra, en una reunión el 15 de diciembre en la Junta de Vigilancia dice que los representantes de la DOH hacen presente la importancia de tener el carácter confidencial de las reuniones que se realicen con el director de la Junta Independiente de su grabación. Es decir, mientras estaba trabajando este convenio de flexibilización, entre cuatro paredes se trató de convencer a los regantes, ¿no es cierto?, a través de la Junta de Vigilancia, que eso nos parece absolutamente cuestionable, porque la Junta de Vigilancia no tiene derechos de riego, simplemente lo que hace es administrar y distribuir las aguas del cauce natural, ¿no es cierto?, y muestran esto 15 días antes de la firma, tanto así que el presidente de la Junta de Vigilancia dice que no es efectivo que se haya consensuado un convenio con Endesa, que solo había una propuesta que se estimó insuficiente. Así todo, aparecen después, 15 días después, el 29 de diciembre, firmándola, ¿no es cierto?, este convenio. En un acta de la sesión 64 celebrada aquí, ¿no es cierto?, en la Cámara, el 26 de enero del año 2016,
También la DOH defiende este convenio, defiende esta firma y dice, entre sus considerandos, ¿no es cierto?, el señor Saavedra, su director de Gestión y Desarrollo, se refirió particularmente al convenio suscrito entre la DOH y Endesa, y entre los beneficios el convenio manifestó que aumenta la capacidad de regulación para riego, aparece un nuevo embalse similar al Puclaro, cosa que es muy raro, ¿no es cierto?, mejora los niveles de la laguna del Maule, baja la presión sobre el lago, se desjudicializa el problema, se refería al juicio de mera certeza, y se materializa el beneficio como si el Estado hubiese ganado dicho juicio. Vamos a ver que eso es 180 grados opuesto a lo que efectivamente pasó en el juicio. ¿Qué dice el juicio declarativo de mera certeza? ¿No es cierto? Estoy leyendo la sentencia. En la afojas número 1 dice, ¿no es cierto?, que el Consejo de Defensa del Estado demanda a Endesa, ¿no es cierto?, con el objeto de que se determine judicialmente que la interpretación correcta de las cláusulas del convenio Fisco-Endesa 47 llevan a concluir que las economías del artículo 8 del convenio Fisco-Endesa solo pueden ser extraídas cuando el embalse se encuentre en su porción superior, es decir, cuando tenga excedente. Bueno, este juicio terminó el 2016, a fin del año 2016. También dice, ¿no es cierto?, en parte su sentencia, el juez dice, en lo atingente a la distribución y manejo de las aguas de las distintas porciones del embalse del Maule, prioridad respecto a la utilización del recurso hídrico para fines de riego, supeditando el uso del mismo para la generación de energía eléctrica, mientras se asegure la disposición de agua necesaria para la irrigación, tanto en el régimen normal de la laguna como en su uso restringido, propendiendo a un uso eficiente del agua tanto de su extracción destinada al regadío como a la generación. Esto es parte de la sentencia. Este es un juicio que largo duró casi desde el año 2012 hasta el 2016, duró 4 años. Todas las partes tuvieron acceso a él, están largamente en su sentencia discutidas las posiciones tanto de Endesa como del Consejo de Defensa del Estado y por lo tanto del Fisco y por lo tanto el interés de los regantes, y concluye finalmente en un fallo similar al de La Haya, es decir, todo cero, se ganó absolutamente en todas las partes, ¿no es cierto?, concluye que se acoge a la demandada Foja 1 en todas sus partes, declarándose en consecuencia que las economías que regula el artículo 8 del convenio 47, suscrito entre las partes, solo pueden hacerse efectivas la porción superior de la laguna del Maule, según razonó anteriormente. Es muy importante, una última consideración. El convenio del Fisco de Endesa que ha hecho posible que la cuenca del Maule riegue 200.000 hectáreas, que genere el 27% de la hidrogeneración, hoy día está siendo tensionado por el tema de la escasez hídrica y por inversiones, a nuestro juicio, absolutamente desproporcionadas en una central que no va a tener agua, ¿no es cierto? Pero además es muy importante decir que, lo que decía en un momento antes, ¿no es cierto?, que la propiedad del embalse es de Endesa, la administración, perdón, es de la DOH, la administración es de la DOH. Y las partes que intervienen en ese convenio son la DOH y Endesa. Pero ¿cuál es la función de la DOH en este tema? No es solamente ser dueño del embalse y administrar las aguas, sino que además suplir el déficit del río para riego. La concesión que le entregó el Estado de Chile, 800 millones de metros cúbicos, son para suplir el déficit de río solo para riego. Entonces estamos viendo, ¿no es cierto?, que en los últimos años, y hoy día estamos temiendo un nuevo intento de modificar el reglamento, cosa que se puede, el mismo convenio permite su flexibilización, permite su ajuste, ¿no es cierto?, pero también dice que no puede alterar el desarrollo propuesto para el riego. Y hemos visto, al compararlo con el convenio 58 del lago Laja, ¿no es cierto?, un lago que es 3 veces más grande y que riega una superficie bastante inferior, que este convenio ha sido fantástico. Es un convenio que nace de los regantes, con una visión desde el riego, una visión desde el usuario de agua, ¿no es cierto?, con lo que implica eso desde el punto de vista de manejar seres vivos, como son la agricultura, ¿no es cierto?, que manejamos plantas y animales, para mejorar las condiciones de riego de la cuenca y generación con los excedentes. De manera que este convenio, que es lo que yo quiero terminar diciendo, que ha sido tremendamente relevante, tiene que seguir siendo defendido, y más aún con las condiciones que se nos acercan, ¿no es cierto?, de déficit, y sobre todo en que la isoterma cero suba, ¿no es cierto?, ya no nos encontremos con un lago de características nivales, sino que pasa a ser un lago fluvial de acumulación solamente de aguas de lluvia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene uso de la palabra? Gracias. Quiero dejar con usted a don Patricio Montesinos, que es nuestro abogado que tiene expertise en el tema. Estamos un poco... Estamos atrasadísimos, así que sea cortito. Sí. En honor al tiempo voy a sintetizar, pero completamente, honorable senadora, senador. Pues ya casi se dijo todo. Quiero dejar destacados ciertos puntos.
hay un hecho indubitado que es el artículo 1 del convenio Fisco-Endesa de 1947. El Departamento de Riego tiene contratada la construcción de un embalse en la laguna del Maule con el objeto de dar mayor seguridad al riego. Quédense con esa idea. Vamos a pasar esto porque todo esto ya se dijo. En cuanto a los aspectos relevantes de los convenios de flexibilización o la denominación jurídica que se le dé, este convenio de flexibilización generalmente favorece a las empresas eléctricas. No hubo razones de interés público ni de beneficio nacional o regional para celebrar el convenio de flexibilización de fecha 29 de diciembre de 2015. Como mi antecesor dijo, el convenio del 47 ha cumplido su propósito hasta la fecha, dar mayor seguridad al riego. Como se dijo anteriormente también, fue rechazado abiertamente por los regantes, de origen a mesas de trabajo, gestiones legales y políticas que concluyeron en diversas protestas, tanto regionales como ante el Ministerio de Obras Públicas. A su vez fue dejado sin efecto por resolución exenta de GOP número 2769, por no ser de beneficio nacional ni de interés público, porque al cambiar la operación del sistema afecta al derecho del fisco, una de las partes, ya que atenta contra la recuperación de la laguna del Maule y por ende la disponibilidad del recurso para el régimen del río Maule en época de riego. Además, un dato importante, pretendía modificar para siempre el convenio de 1947, según lo señala el artículo 7 del convenio de flexibilización. Me voy a quedar con esta frase que la puse como conclusión al final, provocando una disminución mayor del nivel de la porción intermedia de la laguna del Maule, nunca ocurrido. En cuanto se tocó el tema de quiénes eran parte en este convenio de 1947, la Junta de Vigilancia del Río Maule no representa a los usuarios del río Maule, ausencia de facultades legales. Se puede revisar esto en el artículo 274 del Código de Aguas. Hay ciertas consecuencias sobre este tema. Primero, que no ha podido celebrar acuerdos que comprometan a esos usuarios. Como dije anteriormente, no es parte del convenio del 47 y por lo tanto no puede celebrar convenios ni con la Dirección de Obras Hidráulicas ni con ENEL relativos a esta materia. Y como se dijo mi antecesor, ahí hay algunas actas con cláusulas de confidencialidad que todos sabemos que no debiese ser, sobre todo por parte de representantes de los regantes o instituciones públicas. ¿Cómo afecta este convenio de flexibilización del convenio de 1947 el juicio de mera certeza? Ahí están todos los datos del juicio. Esta acción lo que pretendía por parte del Estado es que se vuelva a plantear esta cuestión nuevamente en el futuro, lo que acarrearía una incertidumbre y perjuicio para los derechos del fisco y en consecuencia también de los regantes. Si se acogiera a la presentación de ENEL S.A., no tendría limitación alguna impuesta por el convenio en cuanto a la temporada en que pueda hacer uso de las aguas correspondientes a economía, pudiendo utilizarlas en toda temporada, incluso en la de mayor necesidad de riego, para pagar estas economías de ENEL y no para suplir el déficit de riego. Ya se mostró la sentencia, la verdad que no cabe lugar a duda. Yo voy a parafrasear a su señoría, señalando que la sentencia destacó que la interpretación conveniente que intenta poner ENEL en la mesa no tiene sustento legal ni técnico y afecta al fisco, a los regantes y termina con la posibilidad de recuperación de la laguna del Maule. Aquí hay un considerando, mi antecesor utilizó un considerando distinto del fallo de mera certeza, yo vuelvo a utilizar uno distinto y ahí se ve a la sentenciadora, queda completamente claro que esta sentencia está de acuerdo con la intención común de las partes, la suscripción del convenio, hay preeminencia a la salvaguarda del riego en el uso de las aguas de la laguna del Maule y solo se puede generar mientras se encuentre asegurada la disposición del recurso hídrico y agrega una frase, para tareas de regadío. ENEL, por supuesto, después de este fallo categórico, interpuso
recurso de casación en la forma y de apelación. Los argumentos es ultra petita y el otro pidiendo además que en cuanto al recurso de apelación se rechace la sentencia del fisco y que se le condenen costas. Actualmente este juicio está en la Corte de Apelaciones de Santiago, suspendido de común acuerdo y se reactiva el 17 de octubre de 2018. Unas consideraciones finales ya para terminar y en honor al tiempo. La celebración del convenio de flexibilización interferirá sí o sí el juicio de mera certeza, afectando al fisco y a miles de regantes, permitiendo que por adelantado en él obtenga un resultado judicial favorable que de otro modo le sería imposible de obtener. Se debe tener la mayor diligencia y cuidado para evitar que se logre algún acuerdo, ya sea en sede judicial o extrajudicial, que pueda afectar la aplicación íntegra del convenio del 47 con los efectos nocivos ya latamente descritos. Y me gustaría, honorables senadores, concluir con una reflexión. La protección del riego, la agricultura, debe ser una prioridad nacional y el ejemplo más claro lo encontramos en el convenio FIS-Condesa de 1947, que en su propio tenor nos enseña y concede la respuesta. Artículo 1. El Departamento de Riego tiene contratada la construcción de un embalse en la laguna del Maule con el objeto de dar mayor seguridad al riego. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por su intervención. ¿Hay alguna otra persona? Termino, entonces, Muy bien. en relación al poco tiempo que tenemos, quiero decirle que para finalizar damos las gracias a ustedes por habernos escuchado, escuchar en realidad nuestras aprensiones, que son serias. No sin antes lamentar no estar todos los regantes de la cuenca con la misma visión del problema, porque ustedes van a escuchar también muy probablemente a otras partes. Algunos consideran que, entre otras razones para modificarlo, sería que por los años transcurridos desde la redacción del mismo podría estar sujeto a estas alturas ya a modificación. Pero los que hemos podido estudiarlo a cabalidad, estamos ciertos de que fue ejecutado con una extraordinaria visión de futuro, lo que le da plena vigencia y aún contemplando el cambio climático, este les da total tranquilidad a nuestros usuarios del sistema al día de hoy. Voy a hacer una pequeña aclaración. Debo aclarar en mi condición como miembro del directorio de la Junta de Vigilancia del río Maule, solo me permite, como dice el nombre de la misma, la administración y distribución de las aguas, mas no tengo potestad sobre las mismas. O sea, nuestro rol no está más allá de distribuir y administrar las aguas del río Maule. Quiero además remarcar que estamos siempre dispuestos a buscar nuevas instancias para optimizar el recurso hídrico de la cuenca, pero de ninguna manera forma parte esto de modificar el convenio 1947. Y que quede claro eso, porque en realidad eso sería un tremendo perjuicio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora María Olga. No sé, ofrezco la palabra a nuestro senador que ha propiciado esta interesante reunión para que haga sus planteamientos. Sí, gracias, presidenta. Bueno, como yo conozco la región, conozco los problemas, yo sé que aquí se puede generar un conflicto social bastante fuerte si es de que se hagan ciertas modificaciones. Por eso yo le pediría a usted por su intermedio y como comisión solicitarle al ministro de Obras Públicas la no modificación de este convenio del año 1947, con copia al subsecretario, al director de la DOH, al director de la DGA, que todos tengan conocimiento de lo que estaríamos pidiendo como comisión para tener la tranquilidad de que el riego para nuestra región es muy importante. Y a la vez creo que también sería muy importante que el director de la DOH citarlo a lo mejor a una sesión que nos venga a explicar la forma que se extrae el agua para riego y para generación, porque se va a generar el conflicto muy importante que se da, y todos sabemos la fuerza que tienen las empresas generadoras para hacer estos lobbies, porque se está construyendo una central, esta central Los Cóndores que se está construyendo y está unida a el tubo más profundo que tiene la laguna del Maule.
Y no sé yo con qué agua va a funcionar esta central, que es una inversión del orden de los $1.000 millones, que se está haciendo en enero hoy día, y yo no sé cómo va a funcionar si no tiene agua. Entonces, creo que es tiempo de que el director de la DOH nos venga a contar a esta comisión cuál va a ser la postura de la DOH frente a esa intervención que se está haciendo hoy día en la Laguna del Maule. Así que creo que son dos temas que perfectamente podríamos, como comisión, solicitar para poder tener esa información y poder ya ir preparando qué es lo que debemos hacer, cuáles son los próximos desafíos que vamos a tener. Porque, como digo, los lobbies aquí funcionan, las presiones funcionan, pero yo sé que los agricultores son quienes tienen la prioridad en el riego y eso no lo podemos perder. Eso, Presidenta. Gracias, senador Castro. ¿Hay acuerdo de enviar los oficios solicitado por el senador? Y además hacer una invitación al director de la Dirección de Obras Hidráulicas. ¿Habría acuerdo sobre eso? Yo solo una consulta de desconocimiento de la realidad del Maule, porque soy de la región de Coquimbo. Senador Coloma, bienvenido. ¿Está toda la región del Maule aquí? El fallo del juicio de mera certeza está firme. Está en apelación. Está en apelación. Y lo otro, este conflicto entre el convenio 1947, nosotros no somos la Haya, pero Sí. vamos, el convenio 1947 y el convenio de flexibilización del 2015, ¿este convenio de flexibilización se anuló con el fallo del juicio o estaría cuestionado por el juicio de mera certeza? A ver, si esta pregunta me permite explayarme en el mismo tema. El convenio del año 2015 lo que hacía era tratar exactamente la misma materia que se estaba tratando en el juicio de mera certeza. Si se firmaba el convenio, el juicio quedaba hasta ahí porque resolvía justamente la interpretación del artículo 8º. Es decir, que Endesa podía, a su juicio, utilizar la economía de la invernada cuando la laguna esté en la reserva ordinaria. Ese juicio terminó con la declaración de GOP que mostrábamos hace un rato, ¿no es cierto?, en agosto, que está ahí, ¿no es cierto?, de 2769, en agosto del 2016, después del fallo, o sea, antes del fallo del juicio de mera certeza, y dada la presión nuestra. Dada nuestra presión, ¿no es cierto?, incluso cuando uno ve el decreto salimos hasta nombrados las personas, digamos, dada nuestra oposición como acciones criminales y los que nos opusimos al tema, se da por concluido y se deja sin efecto el convenio. Yo quiero hacer aquí una aclaración que es muy importante. El convenio que se firmó en el 2015 es un convenio ad referendum. ¿Qué quiere decir eso? Que era válido solamente cuando fuese refrendado por la autoridad superior. Lo firma la DOH, tenía que ser refrendado por el ministro de Obras Públicas. Ese referéndum nunca se hizo, nunca se refrendó el documento, por lo tanto ese convenio nunca estuvo vigente. Así todo, en el decreto de GOP 2769 se le reconocen aguas a Endesa, a nuestro juicio absolutamente en forma injustificada, se le traspasan 80 millones de metros cúbicos aproximados de propiedad fiscal a Endesa como consecuencia de los ahorros obtenidos de acuerdo a la firma del decreto. Hay una contradicción evidente. Lo deja sin efecto porque nunca estuvo firmado, pero reconoce a Endesa un ahorro de 80 millones de metros cúbicos en un decreto que nunca fue refrendado. Eso fue una aberración, yo creo, jurídica, que vale la pena preguntarle a la Contraloría qué piensa al respecto, porque es propiedad fiscal, ¿no es cierto?, que se le entrega sin ninguna compensación a un ente privado y además contradiciendo las mismas consideraciones que tiene el decreto. Finalmente viene la sentencia del juicio de mera certeza que deja totalmente resuelta la interpretación y, como dije, es como el fallo de la Haya, ¿no es cierto? 0-5 o 5-0 en este caso, no hay ninguna sola de las partes y las propuestas o posiciones que puso Endesa, ¿no es cierto?, consideradas. El fallo es larguísimo, vale la pena leérselo porque ahí están las razones por qué la cuenca del Maule es la cuenca más importante desde el punto de vista del riego del país. Muchísimas gracias por su respuesta. Senador Coloma, estamos al borde ya de los tiempos, pero igualmente bien acogido y Sí, tiene la palabra. yo estaba naciendo, así que no me interesaba cuando vi en la agenda. Igual a mí me gustaría poder integrarme más, porque es un tema muy sensible, que igualmente se pudiera invitar a la Junta de Vigilancia del Río Maule, que son los que alguna tienen la presión más grande, justamente para dar los antecedentes de su punto de vista y tener una información más completa de un tema que no solamente ha sido eje de toda la discusión en varios ríos, sino que para la cuenca del Maule es muy importante, particularmente en años que no parecen ser especialmente beneficiosos en materia de agua, digamos. Entonces creo que ya que la comisión que usted preside está en esta línea, yo
me gustaría hacer la solicitud formal también para ¿Estás de invitarlo a acuerdo ella. Presidenta, de enviar una solicitud? Yo no estoy tan de acuerdo que invitar a la Junta de Vigilancia, porque Juan Antonio sabe perfectamente, María Olga, ella forma parte de la Junta de Vigilancia, acá el amigo también forma parte de la Junta de Vigilancia, entonces, y todos sabemos que la Junta de Vigilancia muchas veces no opera en favor de los agricultores, no opera en favor de las generadoras. Y aquí lo que estamos viendo es cómo defendimos la agricultura, no cómo estamos apoyando a la generadora. Perdón, Presidenta, yo ahí tengo que hacer uno puede tener visiones, pero la Junta de Vigilancia tiene a su cargo, digamos, precisamente por mandato, digamos, la preocupación del agua, particularmente para el mundo agrícola. Yo he estado en reuniones con ellos, he estado en reuniones con la Agrícola Central, que justo se me perdió el señor Medina y digamos, no lo alcanzo a ver, digamos, y aquí no es que uno tenga parte, uno quiere que los problemas, en la medida que haya más información, tengan mejor solución. Si eso es lo que estamos todos al final, y que al final esto es un tema de todos, no es un tema de algunos. Entonces a mí me parece, ya que que vamos a ver todos los recursos hídricos, ese es el tema, la comisión, a mí me parece súper importante hacerlo. La señora Ebesberger me ha pedido la palabra. Presidenta, muy breve, simplemente para manifestar mi acuerdo con lo planteado por el senador Coloma. Yo creo que aquí estamos escuchando y para poder hacerse una opinión efectiva y debidamente fundada, debiéramos escuchar a todas las personas que algo nos puedan aportar en la materia. Gracias, senadora. Señora María Olga. Ya, yo como parte de la Junta de Vigilancia puedo decir que en realidad lo que nosotros podemos hacer está muy acotado. O sea, nosotros por ley solamente podemos administrar y distribuir las aguas. Por lo tanto, si nosotros nos vamos fuera de eso, estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Gracias. Bueno, la comisión resuelve, yo creo que es atendible. Aquí nosotros escuchamos, no podemos vetar a nadie ni a ninguna organización. No tenemos así que vamos a plantearlo a la Secretaría y ver de qué manera nos hacemos cargo de la propuesta del senador Coloma. Sí, por último la palabra, porque tenemos ya que llevamos más. Solo para acotar, por supuesto, ustedes como comisión tienen que escuchar a todos los actores de este tema. Pero queda claro por disposición de derecho público, según el 274 del Código de Aguas, que se puede revisar, que la Junta de Vigilancia sobre el tema de flexibilización no tiene atribuciones y las normas son taxativas respecto de la Junta de Vigilancia. Solo quiero precisar ese hecho, independiente de que ellos puedan dar consideraciones. Pero en cuanto a la legalidad del fallo y del juicio de mera certeza, el fisco, lo que ganó en esta sentencia, tiene todos los fundamentos legales y cualquier recomendación que haga la Junta de Vigilancia, bueno, es una recomendación. Muchas gracias. Ha quedado muy claro, les agradecemos muchísimo su presencia, la información y por cierto asumimos con preocupación el planteamiento que ustedes nos han hecho. Muchísimas gracias.